Al-Ándalus, el nombre que los musulmanes dieron a la parte de la península ibérica bajo su dominio entre los años 711 y 1492, es una historia rica y compleja que abarca siglos de conquistas, convivencia cultural, esplendor económico y conflictos. La historia de Al-Ándalus comienza con la invasión musulmana de la península ibérica, que tuvo lugar en el año 711. Un ejército musulmán compuesto mayoritariamente por bereberes del norte de África y liderado por Táriq Ibn Ziyad cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. En pocos años, los musulmanes lograron controlar la mayor parte de la península, exceptuando algunas zonas montañosas del norte que se convertirían en el núcleo de la resistencia cristiana. El territorio conquistado fue organizado como una provincia del califato omeya de Damasco, con capital en Córdoba. Durante esta primera etapa, conocida como el Emirato de Córdoba, 711 a 929, Al-Ándalus se caracterizó por un relativo periodo de paz y convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos. Sin embargo, también hubo enfrentamientos internos y rebeliones, tanto de los bereberes que se sentían marginados, como de los muladíes, cristianos convertidos al Islam, y mozárabes, cristianos que vivían en territorio musulmán. La administración musulmana se organizó bajo un sistema de gobernadores locales y una jerarquía militar y civil que aseguraba la lealtad al califa de Damasco. En el año 756, Abd al-Rahman, un príncipe omeya que había escapado de la masacre de su familia en Damasco tras la caída del califato omeya, llegó a Al-Ándalus y estableció un emirato independiente, separándose del control del califato abbasí que había tomado el poder en Oriente Medio. Durante su reinado y el de sus sucesores, Al-Ándalus vivió un periodo de esplendor cultural y económico. La ciudad de Córdoba se convirtió en uno de los centros culturales más importantes del mundo islámico y de Europa, destacándose por sus avances en las ciencias, la filosofía, la medicina y la arquitectura. Este periodo vio el florecimiento de una sociedad diversa y plural donde convivían musulmanes, cristianos y judíos en un ambiente de relativa tolerancia y cooperación. El califato de Córdoba alcanzó su apogeo con Abd al-Rahman III, quien se proclamó califa en el año 929, estableciendo así el califato de Córdoba. Este periodo, 929 a 1031, es considerado como la época dorada de Al-Ándalus. Córdoba se convirtió en una de las ciudades más grandes y avanzadas de Europa, con una población que algunos historiadores estiman en más de 500.000 de habitantes. La ciudad contaba con una impresionante mezquita, la Mezquita de Córdoba, y era famosa por sus bibliotecas, universidades y baños públicos. El califato de Córdoba también fue un centro de comercio y artesanía, y su moneda, el dinar de oro, fue ampliamente reconocida y utilizada. El califato de Córdoba comenzó a decaer a partir de la muerte de Al-Hakam II en el año 976. Su sucesor, Hisham II, era un niño y el poder real fue ejercido por su chambelán, Al-Mansur, conocido en la historiografía cristiana como Almanzor. Almanzor llevó a cabo numerosas campañas militares contra los reinos cristianos del norte y logró grandes victorias, pero a su muerte en 1002, el califato se sumió en una serie de guerras civiles conocidas como la Fitna de Al-Ándalus, 1009 a 1031, que culminaron con la fragmentación del califato en múltiples reinos independientes, conocidos como taifas. Durante el periodo de las taifas, 1031 a 1086, Al-Ándalus se dividió en numerosos pequeños reinos que competían entre sí, lo que facilitó la reconquista cristiana. No obstante, esta época también fue un periodo de gran florecimiento cultural y económico. Las taifas eran centros de mecenazgo y producción artística y científica, destacando en campos como la poesía, la música, la medicina y la astronomía. La debilidad política de las taifas llevó a que muchas de ellas buscaran la protección de los reinos cristianos mediante el pago de tributos. En 1086, los almorávides, una dinastía bereber del norte de África, fueron llamados a la península para defender Al-Ándalus de los avances cristianos. Los almorávides lograron reunificar gran parte del territorio y frenar la reconquista por un tiempo, pero su gobierno fue breve y enfrentó la oposición de la población local por su rigidez religiosa. A principios del siglo XII, los almorávides fueron reemplazados por otra dinastía bereber, los almohades, quienes instauraron un régimen aún más estricto y lograron detener el avance cristiano durante algunos años. Los almohades introdujeron reformas religiosas y administrativas y construyeron importantes edificaciones, como la Giralda de Sevilla y la Mezquita de Kutubía en Marrakech. Sin embargo, tras la decisiva batalla de las Navas de Tolosa en 1212, los almohades fueron derrotados y su poder en la península comenzó a declinar rápidamente. Las taifas volvieron a surgir, pero eran mucho más débiles y no podían resistir la ofensiva cristiana. Finalmente, en 1236, Fernando III de Castilla conquistó Córdoba, y en 1248, su hijo Alfonso X tomó Sevilla.
El único reino musulmán que quedó en la península fue el reino de Granada, gobernado por la dinastía nazarí. Granada logró sobrevivir durante más de 2 siglos gracias a su posición geográfica y a las habilidades diplomáticas de sus gobernantes, quienes a menudo pagaban tributos a los reyes cristianos para mantener su independencia. Durante este tiempo, Granada se convirtió en un centro de cultura y comercio, conocido por la Alhambra, un magnífico complejo palaciego que es uno de los ejemplos más emblemáticos de la arquitectura islámica en Europa. El final de Al-Ándalus llegó en 1492, cuando los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conquistaron Granada, completando así la reconquista. Con la caída de Granada, terminó el dominio musulmán en la península ibérica y comenzó un periodo de persecución y expulsión de musulmanes y judíos, marcando el fin de la convivencia que había caracterizado a Al-Ándalus. Los musulmanes que permanecieron en la península, conocidos como moriscos, fueron forzados a convertirse al cristianismo y, eventualmente, muchos fueron expulsados durante el reinado de Felipe III en el siglo XVII. La historia de Al-Ándalus es un testimonio de una era de esplendor cultural, convivencia religiosa y conflicto que dejó una huella indeleble en la historia de España y del mundo islámico. La influencia de Al-Ándalus se extiende más allá de su historia política y militar. La cultura andalusí tuvo un profundo impacto en la arquitectura, la literatura, la música, la ciencia y la filosofía. La Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada y la Giralda de Sevilla son solo algunos de los monumentos que atestiguan la grandeza de este periodo. En la literatura, poetas como Ibn Hazm y filósofos como Averroes y Maimónides, aunque este último era judío, dejaron un legado que influenció tanto el mundo islámico como el cristiano. Las traducciones de textos científicos y filosóficos del árabe al latín en Al-Ándalus fueron fundamentales para el Renacimiento europeo. En el ámbito científico, Al-Ándalus fue un puente entre el conocimiento clásico y medieval. Los sabios andalusíes hicieron importantes contribuciones en campos como la astronomía, la medicina, la matemática y la agronomía. Personajes como Al-Zarawi, conocido como Abul Qasis, es considerado uno de los padres de la cirugía moderna. Ibn al-Baitar, un botánico y farmacólogo, recopiló y describió cientos de plantas medicinales en su obra, influyendo en la medicina europea durante siglos. La economía de Al-Ándalus también fue notablemente avanzada. La agricultura se benefició de técnicas de irrigación sofisticadas, y productos como el arroz, la caña de azúcar, los cítricos y las moreras para la cría de gusanos de seda fueron introducidos en la península. El comercio prosperó gracias a la posición estratégica de Al-Ándalus en el Mediterráneo, facilitando el intercambio de bienes y conocimientos con otras partes del mundo islámico y con Europa. En el ámbito de la medicina, los andalusíes destacaron por su avanzada práctica médica y sus hospitales, llamados bimaristanes. Estos establecimientos no solo proporcionaban tratamiento médico, sino que también funcionaban como centros de enseñanza y formación. El médico andalusí Al-Zarawi escribió una enciclopedia médica que se utilizó en Europa durante siglos y que describía procedimientos quirúrgicos detallados, muchos de los cuales se consideran pioneros en la historia de la medicina. La vida urbana en Al-Ándalus también fue notable. Ciudades como Córdoba, Sevilla, Toledo y Granada se convirtieron en centros de actividad cultural, comercial y política. Córdoba, bajo el califato, llegó a tener alumbrado público, acueductos, baños públicos y más de 70 bibliotecas. La biblioteca de Al-Hakam II en Córdoba, con cientos de miles de volúmenes, fue una de las más grandes del mundo islámico y cristiano. El sistema educativo en Al-Ándalus era avanzado para su tiempo, con escuelas y universidades que atraían a estudiantes de toda Europa y el mundo islámico. La Universidad de Córdoba y la Escuela de Traductores de Toledo jugaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico a Europa. Los traductores de Toledo, muchos de ellos judíos y cristianos que hablaban árabe, traducían textos científicos, filosóficos y médicos del árabe al latín, haciendo posible que este conocimiento influyera en el Renacimiento europeo.